Buenas noches, amigos. Esta noche nos embarcaremos juntos en un viaje a través del tiempo, de la fe y de una de las historias más increíbles jamás contadas, con un detalle que casi nadie se atreve a explorar en el inventario completo del Arca de Noé, artículo por artículo. No solo imaginarás cómo era vivir allí dentro, literalmente caminarás por los pasillos estrechos, escucharás los chirridos de la madera antigua y hasta sentirás el olor de algo que, honestamente, quizás preferirías no saber qué es. Las nubes se forman sobre ti. El cielo, antes cálido y claro, ahora parece pesar. El viento trae un susurro extraño, no el sonido de la lluvia todavía, sino como si el propio mundo estuviera conteniendo la respiración. Y tú también, porque estás a punto de entrar en esa gigantesca embarcación de madera, sellada por dentro y por fuera con brea, que lleva la última esperanza de la humanidad. Pero no has venido solo. Hay criaturas de todos los tamaños detrás de ti. Algunas hacen ruidos tiernos a otras. Bueno, otras apenas sabrás el nombre. Solo esperas que se queden del otro lado del arca. Para tu sorpresa, al pasar por la entrada, no hay tumulto, hay orden. Hay lógica, hay un sistema. Entonces, antes de que te sientas cómodo, tómate un momento para disfrutar del video y suscribirte. Pero solo si realmente te gusta lo que hago aquí. Y cuéntame en los comentarios de dónde estás escuchando esto y qué hora es allá. Me encanta saber hasta dónde llega esta historia. Ahora, baja las luces. Tal vez enciendas un ventilador para un suave zumbido de fondo. Y comencemos la jornada de esta noche juntos. Pones un pie en la madera del arca. Ella cruje levemente bajo tu peso, pero es sólida. Esperajos vesh caos. Después de todo, 2 de cada animal. La familia completa de Noé. Comida para semanas, objetos de culto, plantas y quién sabe qué más. Pero lo que encuentras es silencio nun, silencio casi reverente, como si la propia embarcación supiera que está a punto de entrar en la historia. Apenas avanzas por el primer pasillo, tu mirada se ve atraída por algo curioso en marcas hechas de carbón en las paredes. Pequeñas ilustraciones, listas, símbolos. Parece que alguien estaba tratando de organizar todo. O tal vez dejando pistas para el futuro. Y allí, al lado de la puerta de entrada, un objeto que te desconcierta a una piedra pulida en forma de tazón, llena de hojas secas y una sustancia oscura. Huele a resina, madera y excremento de cocodrilo. Sí, parece que se usaba como protector solar en esa época. Y sí, alguien pensó que esto era prioridad número 1 a bordo. Caminas un poco más y pasas por una cuerda trenzada que separa un compartimento del otro. De un lado, fardos de paja apilados. Del otro, barriles sellados con tapas de cera. Cada barril tiene una inscripción: miel, ansal, aceite de oliva, harina de cebada. Hay hasta uno marcado simplemente con extra que te tienta abrirlo. Pero recuerdas, esto es historia viva. Mejor dejar todo en su lugar. Mientras exploras los rincones, notas algo más extraño: instrumentos musicales, cuidadosamente envueltos en tela de lana, un tipo de arpa, algunos tambores, hasta una flauta de hueso. En serio, alguien pensó en la banda sonora del apocalipsis. ¿Prioridades? ¿Verdad? Pero al girar en un pasillo húmedo, donde la luz de la antorcha titilante apenas alcanza el suelo, te topas con el primer objeto imposible: un conjunto de espejos de cobre pulido, cuidadosamente colgados en soportes de madera. No es vanidad, piensas. Los espejos eran herramientas importantes para reflejar la luz en los compartimentos oscuros. Pero también, tal vez alguien quería recordar su propio rostro, en caso de que el viaje durara demasiado. Un dato curioso: en algunas tradiciones judías, dicen que las esposas de los patriarcas llevaban espejos para mantener el ánimo de sus maridos durante tiempos difíciles. Si esto es verdad, tiene sentido. Después de todo, 40 días encerrados con ruidos de animales, sin wifi, sin café, quizás ver un rostro familiar ayudara a no perder la cordura. Más adelante, escuchas un sonido repetitivo, un tic-tic-tic suave, como el goteo de agua, pero no es agua. Es una cuerda atada al techo que hace sonar una pequeña campanita metálica. ¿Conoces esas campanas de viento que se usan hoy en día para meditar? Pues eso, hay algo tranquilizador en su sonido. Parece que alguien aquí dentro se preocupaba por el clima emocional, no solo meteorológico. Y ya que hablamos de clima, notas un compartimiento aislado por pieles de cabra. Detrás de él, un sistema rudimentario de calefacción. Sí,
literalmente piedras calientes en brasas, usadas para mantener ciertos animales en temperaturas específicas. Parece que el zoológico flotante era más sofisticado de lo que pensabas. Los historiadores todavía discuten si el Arca de Noé realmente tenía divisiones térmicas como esta, o si esto es solo especulación basada en registros babilónicos paralelos a. De hecho, un dato importante, el concepto de arcas gigantes no era exclusivo de la tradición hebrea. Civilizaciones como la Sumeria y la Siria ya hablaban de barcos salvadores, pero ninguna lista de embarque es tan creativa como la de Noé. Mientras el olor a madera mojada se intensifica, señal de que la lluvia realmente ha comenzado afuera, encuentras una especie de mural. En él, marcas trazadas en un patrón de conteo. Alguien estaba llevando el control del tiempo, pero hay algo que llama la atención. Hay más de 40 marcas. Bastante más. ¿Acaso el viaje duró más de lo que cuentan las historias? Entonces, cuando empiezas a acostumbrarte a los sonidos del arca, estallidos, arrullos, gruñidos y ese ruido ocasional que esperas nunca identificar, un joven de la familia de Noé pasa apresurado con una cesta. Mirando adentro, ves huevos. Sí, huevos. Porque claro, algunas especies no vinieron en parejas, llegaron en diferentes etapas de la vida. Estrategia o improvisación. Nunca lo sabremos. Te apoyas en una de las vigas y respiras hondo. La madera tiene un fuerte olor a brea, el material usado para sellar la embarcación. Y entonces, notas una pequeña caja atada allí con un hilo dentro. Hay rollos de tela, hierbas secas y algo que parece chicle. Es resina masticable, utilizada como antiséptico y refrescante bucal. ¿Quién lo diría? ¿Y recuerda el protector solar de excremento de cocodrilo? Descubres que está guardado junto a otros cosméticos de la época extracto de mirra, arcilla roja y una peluca hecha de lana de oveja. Autenticidad ante todo, incluso en el fin del mundo. Te mueves despacio, sintiendo que cada centímetro del arca tiene una historia no contada. Y eso, querido oyente, es solo el comienzo. Sigues adelante, los pies deslizando levemente sobre el piso irregular de la madera que cruje, como si estuviera contando tus pasos. Detrás de una cortina de lino rústico, surge una nueva sección del arca menos espiritual, más práctica y, sorprendentemente, más caótica. Pilas de objetos, sacos trenzados, cuerdas colgando con utensilios que penden como campanas de viento. Te detienes, miras a tu alrededor y piensas, ¿en serio? ¿Alguien pensó que esto era esencial? Aquí está la sección de supervivencia, o al menos la idea antigua de lo que sería una neceser para el fin del mundo. Algunos ítems tienen sentido inmediato: anodres de agua sacus, jitrigu redes para pescar, piedras de afilar, herramientas simples, todo catalogado con pequeños símbolos grabados con un cuchillo, pero otros objetos. Bueno, tal vez la definición de esencial fue un poco elástica. Encuentras, por ejemplo, una bolsa de cuero con cientos y cientos de botones, solo que no había ropa con botones en esa época. Entonces, ¿por qué? Algunos estudiosos sugieren que estos objetos servían como fichas de conteo o moneda primitiva. Otros creen que era solo un estuche de juego, y hay quienes dicen que eran amuletos simbólicos, como pequeñas oraciones que se cosían en los mantos de la esperanza. Justo al lado, encuentras una estructura desmontable, una cama portátil hecha con bambú amarrado con fibras, compacta, ligera y claramente planeada para optimizar el poco espacio disponible. Nada lujoso, solo lo mínimo para evitar que alguien tuviera que dormir apilado con cabras. Pero aquí viene la parte divertida. Descubres un cesto con lo que parecen ser suecos de madera, de todos los tamaños. Un par diminuto cabe en la palma de tu mano. Otro parece hecho para un gigante. No hay una explicación clara. Quizás un intento de proteger los pies de la humedad constante, quizás una colección, o tal vez zapatos para los animales más vanidosos del arca, quién sabe, entre un fardo de paja y una caja marcada con pintura roja. Encuentras uno de los objetos más extraños hasta ahora en un espejo de obsidiana pulida, envuelto en cuero curtido. No solo los espejos eran rarísimos, sino que transportar un objeto tan frágil en una embarcación de madera parece audaz. Pero ¿y si este espejo se usaba para fines rituales? O tal vez, simplemente, alguien no quería olvidar cómo se veía en los ojos de los demás. Sonríes, vanidad, supervivencia emocional. Difícil de decir. Un poco más adelante, llegas a lo que solo puede llamarse cantina. Un pequeño rincón con piedras planas apiladas,
donde se preparaban comidas sencillas. Y allí, en un recipiente de cerámica cubierto por una tapa de madera, hay algo que parece familiar. ¿Granitos de café? No, desafortunadamente, no. Son granos de algarrobo usados para endulzar bebidas y como sustituto del chocolate, sí, incluso en emergencias, hacer falta un dulce. También encuentras hierbas secas colgando al revés, albahaca silvestre, hisopo, menta y algo que parece, pero esperamos que no sea, ortiga, usadas tanto para sazonar como para tratar dolores de estómago. Porque, claro, imagina la logística de un brote de intoxicación alimentaria. A bordo mejor prevenir. Y al fondo de ese mismo rincón, en una estantería baja, reposa una caja pesada de piedra esculpida. Dentro, placas de metal, fino dobladas y cuidadosamente apiladas. Algunas arqueadas, otras planas, todas con marcas de impacto. Herramientas de forja, recogida de metales valiosos, un herrero secreto, a bordo. Los historiadores aún discuten si el arca realmente llevaba instrumentos de fundición o si estas placas eran monedas sagradas u ofrendas. Pero nada supera lo que encuentras justo después. Un recipiente de cerámica envuelto en lino, con un contenido gelatinoso y un olor fuerte. La etiqueta sí. Hay una etiqueta Talit, dicen pegamento de pescado. ¿Sí? Un adhesivo orgánico utilizado para sellar instrumentos, reparar cerámicas y probablemente, también, para mantener la cordura de la tripulación. Porque honestamente, el olor es para rendirse ante la vida. Te sientas un momento en un taburete plegable que, dicho sea de paso, cruje como si fuera el último suspiro de un viejo chivo y observas una tabla cubierta con dibujos a carbón. Es un inventario, o algo muy cercano a eso. Figuras primitivas indican el contenido de cada rincón del arca en sacos, jarras, cajas, redes, pero un símbolo en especial te intriga en una serpiente, enrollada en una pala. Tal vez represente un antídoto o una advertencia, no lo sabes, pero eso no parece un objeto común. Dato histórico curioso, arqueólogos han encontrado vestigios de almacenes de la Edad de Bronce con códigos visuales similares para organizar inventarios. La escritura era escasa, pero la comunicación visual ya era altamente funcional. De repente, notas una pequeña área cercada con estacas de madera menos, sea así como un jardín suspendido. Allí, recipientes poco profundos de cerámica con hongos creciendo. Sí, hongos han cultivados deliberadamente, algunos usados para fines medicinales, otros quizás como conservantes, o tal vez solo era moho, y nadie tuvo el valor de limpiar. De nuevo, quién sabe. Sigues por un pasillo lateral y encuentras algo que te hace reír, en un conjunto de frascos con pequeños fragmentos de roca en su interior, cada uno etiquetado con un nombre del lugar, como si alguien quisiera guardar recuerdos del mundo que iba a desaparecer. Recuerdos en forma de piedras, eso sí que es nostalgia a lo grande. Más adelante, ves una estructura hecha de ramas delgadas y tela de lino. Parece una tienda interna, tal vez un espacio de privacidad improvisado. Dentro, un pequeño cofre de madera con una asa de cuerda revela un contenido inusual en limas hechas de arena y cuero. ¿Para afilar herramientas? ¿Cuidar de la piel? ¿Hacer artesanía? Tu suposición es tan buena como la de cualquier arqueólogo, y es ahí donde encuentras una verdadera joya en un estuche tallado con herramientas médicas. Pinzaus, agushaus, yuezu, bisturís gicobri, todo guardado con impresionante cuidado. Había un curandero a bordo. Alguien necesitaba lidiar con los inevitables cortes, fiebres y accidentes con hipopótamos. Comienzas a notar que, aunque el arca parece improvisada a simple vista, cada objeto, por raro que parezca, tiene un lugar, y cada rincón de esta embarcación guarda una historia silenciosa, hecha no solo de fe, sino de un empeño obstinado por mantener el orden en medio del fin del mundo. Y aunque algunos de estos elementos puedan parecer absurdos, Jo, y menos Seomo la escoba hecha de ramas y plumas en serio, una obra de arte inútil, representan el esfuerzo humano por seguir siendo humano con todo lo que eso implica, en comodidad, cuidado, vanidad, afecto e incluso un poco de terquedad. Te levantas, estiras las piernas y te das cuenta de que aún hay mucho más por explorar. Y si esos eran solo los artículos de supervivencia, imagina lo que está por venir. Sigues por un pasillo lateral, guiado ahora no por la luz, sino por el sonido. Gritos, trinos, crujidos, gruñidos apagados, todo al mismo tiempo. Es como entrar en un mercado callejero, en medio del fin del mundo, pero todos los comerciantes tienen plumas, escamas,
o cascos. Bienvenido al área de los animales, pero no esperes encontrar una fila organizada como en un zoológico moderno. Aquí, el caos tiene su propio método. Te agachas para pasar por una viga baja y entras en un compartimento dividido por cercas rudimentarias. A la izquierda, cabritos nerviosos se amontonan en un rincón. A la derecha, una vaca mugiendo como si hubiera sido despertada de una pesadilla acuática. Y justo enfrente, dos palomas te miran fijamente, como si supieran algo que tú no sabes, y tal vez lo sepan. La primera cosa que notas es que no todos los animales parecen útiles. Claro, las ovejas y vacas tienen sentido, leche, lana, compañía, pero ¿y los patos? ¿Y aquella tortuga inmóvil que parece más un pisapapeles? Y más extraño aún, un par de pequeños sapos coloridos, cada uno guardado en tarros separados, con etiquetas, como si alguien fuera a hacer un inventario del batracio apocalíptico. Te agachas para observar una fila de jaulas suspendidas. Dentro de ellas, pájaros que no cantan, solo observan. Algunos son reconocibles zancuervos, palomas, gallinas de Guinea. Otros parecen híbridos de sueños febril. Uno de ellos tiene ojos que brillan bajo la tenue luz de la antorcha y plumas que parecen escamas. Aparentemente, Noé no era solo un agricultor, también era un coleccionista de misterios. Dato curioso. Algunos registros antiguos indican que culturas vecinas tenían listas de animales considerados magicus u intermediarius entrimundus. Hay quienes creen que Noé llevó algunos de ellos a bordo como precaución espiritual, no solo por biología, como un seguro contra lo desconocido. Pasas por un cercado bajo donde cerdos duermen amontonados, roncando al unísono como un coro desafinado. Uno de ellos levanta la cabeza, te mira directamente y suelta un suspiro tan dramático que casi sientes la necesidad de disculparte. Más adelante, una alpaca mastica despacio, mirando a un macho cabrío con un aire de que está ganando la discusión silenciosa. Pero es al entrar en la zona más aislada donde las cosas se ponen realmente extrañas. Un rincón oscuro, con cadenas atadas a postes de madera gruesa, guarda una criatura cubierta por un manto. Te acercas. Curioso, la criatura emite un sonido grave y gutural, no exactamente amenazador, pero profundamente perturbador. Y entonces lo ves en un par de ojos brillantes, inteligentes, casi humanos. Danón, no puede ser, retrocedes y casi tropiezas con una caja con inscripciones extrañas. Dentro, esqueletos de pequeños animales, reptiles con alas atrofiadas, esqueletos de felinos con cráneos desproporcionados, réplicas o evidencias de algo que los antiguos conocían y nosotros hemos olvidado. Los historiadores aún discuten si las criaturas misteriosas mencionadas en textos paralelos al Génesis fueron interpretadas literalmente o de manera simbólica. Pero una cosa es cierta, los autores de esas historias sabían que había más, en el mundo de lo que los ojos modernos están dispuestos a aceptar. Avanzas y encuentras un registro rudimentario grabado en madera. No un texto, sino dibujos. Uno por uno, los animales embarcados fueron representados, algunos con formas claras, otros más estilizadas, y entre ellos, figuras que parecen dragones, no del tipo que vuelan escupiendo fuego. Pero hay animales grandes, con escamas y crestas, similares a las descripciones chinas o mayas. Lo que sea que sean, estaban en la lista. Más adelante, encuentras lo que parece ser un criadero de insectos. No es una broma. Un ingenioso sistema de cajas ventiladas contiene abejas, escarabajos y hasta, sorpréndete, grillos ANSI, grillos, tal vez para alimentación, quizás para mantener el equilibrio de alguna cadena alimentaria interna, o tal vez solo porque alguien pensó que su sonido ayudaría a dormir. Spoiler, no ayuda. Y no puedes creer cuando ves una pequeña estructura de bambú con una red diminuta en la parte superior adentro, mariposas, coloridas, frágiles, prácticamente inútiles, pero hermosas. Y quizás ese sea el punto. En medio del caos, alguien quiso preservar la belleza, o tal vez tenía miedo de que la poesía del mundo muriera junto con él. Entonces, notas un detalle curioso. A muchos de los compartimientos fueron reforzados con fibras vegetales, lino y hasta barro seco. No solo había preocupación por escapes, había cuidado, había afecto. Esto no era solo un depósito de ADN, era un santuario de última oportunidad.
¿Y recuerda los sapos coloridos en los tarros? Se revela que fueron colocados allí por orden de Sem, el hijo mayor de Noé. Él creía que esos animales, a pesar de su apariencia fea, tenían propiedades curativas. Un sapo específico se usaba en infusiones para tratar fiebres. Y mira, con toda esta humedad y la cercanía de los animales, tiene sentido. Sigues hasta lo que parece ser un último pasillo, donde las jaulas están cubiertas con telas gruesas. Un empleado, o mejor dicho uno de los hijos de Noé, te impide acercarte. Estos son temperamentales. Dicen Enein y nada más. Pero el sonido que proviene de allí es gutural, casi como un habla, decides no insistir. Allí, fijado en la pared con clavos de hueso, hay un mapa rudimentario del arca. La sección animal ocupa casi la mitad del espacio, pero no por la cantidad, sino por la complejidad. Criaturas que no toleran a otras, especies que necesitan luz, otras que solo duermen en la oscuridad. Una coreografía biológica milimétricamente calculada. Y antes de salir, notas un cesto de trapos, dentro de él, cachorros, gatos, perros, tal vez hasta algún lobo joven, todos durmiendo, enroscados como si el mundo aún existiera allá afuera. Sientes un nudo en la garganta, no saben que son los últimos. Y tal vez, en el fondo, eso sea una bendición. El olor cambia. No te das cuenta de inmediato, tal vez porque tu nariz ya se ha adaptado a una mezcla permanente de madera húmeda, pelo mojado y alimentos fermentados. Pero ahora es diferente, más fresco en terroso, un aroma húmedo de raíces, hojas y algo entre el incienso y el té recién preparado. Sigues ese olor, empujando una cortina pesada hecha de fibras vegetales entrelazadas, y te topas con un compartimento que parece pertenecer a otro mundo. Es un jardín dentro del arca, pequeño, apenas iluminado, pero sorprendentemente vivo. Hay filas de recipientes de cerámica con tierra oscura. Plantas brotan de cada uno, algunas ya adultas, otras recién germinadas, y no son solo hortalizas. Hay flores andós, hay hierbas, incluso hay un árbol joven, que apenas supera tu cintura, pero ya lleva pequeñas hojas temblando bajo la brisa suave creada por algún tipo de abertura improvisada en el techo. Estás en el compartimento secreto de las plantas sagradas, y es hermoso. A primera vista, reconoces algunas especies en trigo primitivo, cebada, lentejas, ajo, pero conforme te acercas, notas plantas que no deberías reconocer, porque, honestamente, ni siquiera los botánicos modernos saben con certeza lo que son. Hojas plateadas, tallos en espiral, brotes que brillan suavemente bajo la luz del fuego. Algunas especies parecen antepasados de plantas que tenemos hoy. Otras parecen no pertenecer a este planeta. Te arrodillas frente a una de estas plantas. Un tallo robusto, hojas anchas y frutos azul oscuro colgando pesadamente. Tocas uno de ellos. La textura es extraña, casi como piel humana. Rápidamente lo sueltas y te ríes nerviosamente. Y entonces encuentras una placa de madera con un símbolo tallado, el ojo de un halcón. Nada más, ningún nombre, ninguna descripción. Dato histórico curioso. A los registros egipcios antiguos hablan de plantas sagradas guardadas en templos para fines rituales, con inscripciones simbólicas en lugar de nombres. ¿Serían estas plantas herederas de ese conocimiento oculto? En otro rincón, cuidadosamente aisladas con trapos húmedos y carbón para mantener la frescura. Reposan semillas en muchas, conservadas en pequeños recipientes de barro, sellados con cera y marcados con runas. Algunas las reconoces: semillas de granada, higo, oliva. Otras son verdaderos misterios. Una en especial llama tu atención, pequeña, negra, perfectamente redonda y pesada. Tan pesada que piensas por un segundo que podría no ser una semilla, sino un fragmento de metal. Pero está allí, entre las demás, como si fuera un tesoro. También encuentras un pergamino enrollado y amarrado con cuerda de cáñamo. Al abrirlo, ves dibujos primitivos de plantas, con anotaciones al lado, probablemente una especie de herbario. Las ilustraciones son simples, pero están hechas con cuidado, y entre ellas, algunas plantas están tachadas. ¿Acaso no sobrevivieron o se consideraron demasiado peligrosas? Los historiadores aún discuten si Noé preservó solo plantas útiles o se intentó llevar una representación simbólica de la flora de la tierra. El debate gira en torno al propósito, supervivencia o legado. En una estantería baja, encuentras frascos de vidrio oscuro con líquidos densos, tinturas vegetales, extractos,
aceites, el olor es intenso, casi embriagador. Un frasco derrumbado revela un líquido azul violeta, viscoso como miel. ¿Había uso medicinal, ceremonial, o tal vez alguien solo quería conservar el sabor del mundo antiguo? Y hay más en un cesto con hojas secas organizadas por color, amarradas con hilo, té, incienso, quizás combustibles. O tal vez memorias, porque al lado de cada pequeño haz, una tablita de madera muestra un nombre. Nombres de lugares Anedén, Ur, Hararat, Morea. No son nombres de plantas, son nombres de tierras. ¿Acaso estas hojas fueron recolectadas en esos lugares? ¿O son homenajes simbólicos? Notas que las plantas están dispuestas en grupos, no solo por especie, sino por funcionan. Hay un grupo de hierbas aromáticas que claramente sirven para comida y medicina. Otro de plantas con espinas, quizás usadas como defensa o cerca viva. Y un tercer grupo, el más enigmático, con plantas extrañas, de colores vibrantes, que parecen decorativas, pero tienen algo inquietante. Una de ellas, por ejemplo, libera un aroma dulce que parece cambiar de acuerdo a la proximidad. Te alejas sin darte cuenta, como si tu cuerpo dijera: «Ann, esto no es para ti». En una de las paredes encuentras un pequeño santuario simple, hecho de ramas secas, decorado con hojas entrelazadas y piedras lisas. En el centro reposa una flor marchita, envuelta en tela. Una flor solitaria. Hay algo profundamente solemne en ese gesto, como si alguien quisiera que la primera cosa plantada tras el diluvio fuera un recuerdo. Y entonces te topas con el objeto más improbable de la noche. Un pequeño jarrón roto, restaurado con resina y cuerda. Dentro no hay planta viva, ni semilla, solo tierra, pero una tierra diferente, oscura, densa, con un fuerte olor a humedad y hierro. Un billete azulado dice simplemente: del nacimiento de la creación. No sabes si esto es literal o poético, pero no importa, la intención está allí. Guardar no solo lo que la tierra produce, sino la propia esencia de ella. Levantas despacio. El jardín es silencioso, excepto por el sonido del agua goteando de algún lugar invisible. Tal vez de un sistema de riego rudimentario, tal vez solo de goteras, pero en ese silencio hay algo reconfortante, como si las plantas susurraran entre sí, como si supieran que están allí para salvar algo más grande que ellas mismas. Y antes de salir, notas algo colgado en lo alto de la puerta, una rama seca de olivo atada con hilo trenzado. Ann no trae paz, trae promesa, como si dijera Ann: aún no, Ann, pero pronto. Regresas al pasillo principal del arca, aún con el olor de las plantas sagradas impregnado en tus fosas nasales, una mezcla de vida, memoria y silencio. Pero ahora, el ambiente cambia nuevamente. El próximo compartimento es más seco, con menos olor a animales y más a metal, cuero y humo antiguo. Parece que estás a punto de entrar en la oficina del arca. Y, spoiler, no es nada rudimentario. Empujas una puerta que cruje con orgullo y encuentras lo que solo puede describirse como un laboratorio antiguo. Mesaos, esiaos, chitroncus, planos instrumentos alineados en soportes improvisados, mecanismos de madera con engranajes de cobre y poleas atadas con fibras vegetales. Noé no era solo un agricultor o carpintero, era, según parece, un ingeniero. A tu derecha hay una rueda hidráulica pequeña, desmantelada, guardada en partes numeradas. No lo puedes creer, pero allí está en un sistema de bombeo manual de agua. Giras una de las manivelas y oyes el crujido apagado de la estructura reseca. Aún funciona, incluso después de siglos de olvido. Dato histórico curioso: hay registros arqueológicos de mecanismos hidráulicos en el Antiguo Egipto y en Mesopotamia que datan de milenios atrás, incluidos dispositivos de elevación de agua sorprendentemente complejos. Pero encontrar algo similar dentro del arca cambia todo. Caminas entre los instrumentos. Una balanza rudimentaria hecha de piedra y madera. Un conjunto de pesos grabados con marcas, medidores de tiempo basados en ampollas con arena fina. Un reloj solar portátil, o al menos algo que parece tener esa función. Todo hecho con tanto cuidado que comienzas a dudar de la imagen que siempre has tenido del pueblo antiguo como primitivo. Y entonces ves la estantería más intrigante hasta ahora, en una fila de tubos de barro con tapas de cera. Dentro de ellos encuentras hilos trenzados de cobre y pequeñas láminas de piedra pulida, encajadas en soportes ajustables. No son armas, son herramientas de precisión.
Algunas pueden haber sido utilizadas para cirugía, otras para un tallado fino, o tal vez para algo que ni siquiera puedes imaginar. Los historiadores aún discuten si las civilizaciones de la Edad de Bronce realmente tuvieron acceso a este tipo de tecnología avanzada. Algunos hablan de conocimiento perdido, otros prefieren decir que estamos subestimando a nuestros ancestros. Pero cuando sostienes en las manos un artilugio que bien podría ser un tipo de palanca hidráulica, el debate adquiere otra dimensión. En un rincón oscuro, cubierto con un tejido grueso, descubres una caja sellada. Dentro, un conjunto de lentes. Así es, han lentes, hechas de cuarzo o cristal pulido, refinadas con precisión. Una de ellas aumenta lo que miras. Otra distorsiona. Una tercera parece ser utilizada para concentrar la luz. Te preguntas, ¿por qué llevar esto en un arca? Tal vez para encender fuego. Quizás para estudiar pequeños objetos o quizá solo porque alguien temía perder la capacidad de observar el mundo en detalle y allí cerca, una de las cosas más improbables de todo el arca, un tipo de prensa manual, hecha con troncos, cuerdas y una placa de piedra móvil. Podría haberse utilizado para prensar hojas, hacer papel rudimentario, extraer aceites o producir pigmentos. Pones la mano en la palanca y sientes el peso de la ingeniosidad antigua, pero no termina ahí. También encuentras un conjunto de moldes hechos de barro, con marcas que parecen símbolos. ¿Serían sellos, formas para monedas o piezas de un juego? Uno de ellos tiene la forma de una espiral dentro de un cuadrado. Otro muestra 3 círculos superpuestos. Y uno, en particular, muestra un patrón que reconoces de libros modernos sobre circuitos. ¿Coincidencia? Quizás, pero eso te inquieta. Al fondo de la sala, un armario guardado con una cerradura simple de madera contiene lo que parecen ser los ítems de uso especial, un tipo de periscopio rudimentario hecho de tubos y espejos, un sistema de poleas enrollado en estacas con instrucciones talladas en tablas, e incluso una especie de telescopio, sí, un telescopio de madera, con lente única, mal hecho, es verdad, pero funcional, apuntando hacia una vela encendida, y te das cuenta de que realmente amplifica un juguete, un prototipo o una herencia de algún conocimiento mayor. Entonces, ¿recuerdas aquella vieja teoría conspirativa de que civilizaciones antiguas tenían contacto con conocimientos celestiales? Parece absurdo, hasta que sostienes un pedazo de madera tallada con un mapa estelar rudimentario, un cielo nocturno con 7 puntos principales y 3 líneas que los conectan. No puedes identificar las constelaciones, pero parece un sistema de navegación, y está guardado con cuidado, como algo sagrado. ¿Y recuerdas el espejo de obsidiana de hace un rato? Aquí encuentras otro, pero más grande, y montado sobre una base ajustable. Puede ser usado para reflejar la luz solar hacia otros compartimentos del arca, o tal vez para no lo sabes. Pero alguien, claramente, pensó mucho más allá de lo básico. Te sientas sobre una caja para absorber todo esto. Esta arca, que siempre imaginaste como un barco gigante con un montón de animales dentro, ahora se asemeja más a una cápsula del tiempo, una estación espacial de madera navegando sobre un mar furioso. Un cofre de tecnología antigua, y antes de salir, notas un detalle fascinante. En el suelo, hay marcas hechas con un cuchillo. No son aleatorias, forman un patrón, un círculo con 3 puntos equidistantes. Y al lado, 3 palabras grabadas en un idioma que no reconoces, pero que parecen muy antiguas, no las traduces. Pero sientes que eso fue dejado allí como una contraseña, un recordatorio de que, tal vez, el arca ha guardado más que solo vida. Tal vez ha guardado intención. Apenas puedes creer que aún estés en la misma embarcación. Cada nuevo compartimento parece más profundo, más simbólico, más intencional. Y ahora, frente a ti, una puerta estrecha, hecha de un tipo de madera diferente, más oscura, con grabados a mano. No son palabras, son símbolos en ojos, estrellas, serpientes enrolladas, llamas ascendiendo al cielo. Tocas la manija de hueso tallado y entras. La luz cambia. El aire es más denso. Y sabes de inmediato, este es un lugar sagrado. El altar portátil de Noé. El espacio es pequeño, pero su atmósfera es abrumadora. Las paredes están forradas con tejidos bordados. En el centro, sobre una plataforma de piedras alineadas con precisión desconcertante, está el altar. Simple, sin ostentación, pero cargado de significado. Un bloque de madera oscura, con un surco profundo en el medio, donde cenizas antiguas
descansan como si aún estuvieran tibias. Te arrodillas sin darte cuenta. Es como si el lugar pidiera silencio. Y obedeces. Alrededor reposan objetos cuidadosamente dispuestos. Un cuerno de carnero, el shofar, usado para llamar a la oración. Tazones de cerámica con resina endurecida, restos de una quema antigua, un pequeño bastón tallado, con marcas que parecen indicar las fases de la luna. Un conjunto de piedras lisas, cada una pintada con un solo símbolo en el sol. El agua, el grano, el viento en elementos ante acercas a una estantería próxima al altar y encuentras lo que solo puede describirse como instrumentos de culto. Un collar hecho de dientes de animales sagrados, una túnica bordada con hilos dorados, una corona simple hecha de ramas secas y cintas de lana roja. Te das cuenta de que nada allí está hecho para impresionar los ojos. Todo está hecho para activar la memoria. Dato histórico, interesante hay registros sumerios y ugaríticos que mencionan rituales portátiles en tiempos de crisis. Pequeños altares móviles eran utilizados por familias nómadas para mantener su conexión con lo divino en medio del exilio. El arca parece ser la última de estas tiendas sagradas, y lo que más te impresiona es la presencia de textos, no en papel, eso sería impensable en la humedad del arca, sino en tablas de barro, cuidadosamente selladas con cera vegetal. Algunas tienen inscripciones evidentes, otras parecen estar en blanco, pero cuando pasas la luz de la antorcha en ángulo, percibes marcas sutiles, inscripciones hechas con tinta que reacciona al calor. Sí, tinta invisible. Y de repente, la idea de un diario sagrado secreto se vuelve muy real. Encuentras una de estas tablas semiabierta y dentro hay símbolos que parecen danzar entre lenguas. Parte arameo antiguo, parte pictograma egipcio, parte algo completamente desconocido. Los estudiosos modernos todavía discuten si había una lengua original usada para comunicarse con lo divino, una que se perdió en el tiempo, antes de que la Torre de Babel dividiera los sonidos del mundo. Y allí, en un compartimento lateral, casi escondido bajo una tapicería con dibujos de estrellas y peces, está lo que parece ser el relicario personal de Noé, un pequeño cofre de madera oscura forrado con piel de cordero. Dentro solo encuentras 3 objetos: una piedra lisa en forma de lágrima, una pluma azul vibrante y una miniatura de un arca tallada con una cuchilla tan afilada que puedes ver las líneas del casco. Quizás un amuleto, quizás una advertencia. Te levantas lentamente y miras a tu alrededor. La luz de la antorcha danza en las paredes y da vida a los símbolos grabados. Es como estar dentro de una cueva viva, donde las oraciones resuenan incluso en silencio. Y entonces, algo llama tu atención en un conjunto de campanas unidas a una vara horizontal colgando sobre el altar a las tocas. El sonido que emite es agudo, cristalino, casi etéreo. Sientes el sonido en el pecho, no en los oídos. Más adelante, una mesa pequeña sostiene un conjunto de frascos de cerámica sellados. Uno de ellos está abierto, y dentro hay un polvo rojo oscuro. Sangre seca, pigmento, ceniza de ofrendas, no lo sabes. Pero ahí está, como testigo de un ritual demasiado antiguo para ser traducido. Y luego encuentras un objeto que te deja paralizado, una escultura de piedra, con rasgos faciales que no son exactamente humanos. Los ojos son demasiado grandes, la boca demasiado pequeña, y la frente se alarga hacia el cielo. Sostiene en sus manos un disco y una espiga. Una inscripción debajo dice algo que no entiendes, pero el símbolo del arco iris tallado a su lado indica una promesa, o un pacto. Te preguntas si Noé llevaba no solo su fe, sino todas las creencias que podía cargar. Un intento de preservar no solo la vida, sino también la conexión con el misterio. También hay un paño bordado con un mapa, que no representa la Tierra como la conocemos. Es más simbólico en un centro. 4 direcciones, líneas que serpentear como ríos, pero terminan en estrellas. No es un mapa para los pies, es un mapa para el alma. Y antes de salir, encuentras una tablilla simple, cubierta por una fina capa de barro seco. Cuando soplas, se revela un texto. 3 líneas, una oración. Algo entre un agradecimiento y una petición de perdón. Una frase final: si la tierra olvida el cielo, que el cielo no olvide la tierra. Cierra los ojos por un momento. Todo aquí dentro parece haber sido hecho no para durar, sino para ser recordado. Respiras hondo y, con una última mirada al altar silencioso, regresas al corredor. El sonido del arca vuelve a envolverte, pero algo ha cambiado dentro de ti. Tal vez no sea el altar lo que es sagrado, tal vez sea
el acto de buscarlo. La luz de las antorchas comienza a fallar, no porque se estén apagando, sino porque el siguiente área parece más oscura por naturaleza. El aire aquí es más espeso, cargado de polvo antiguo, como si nadie hubiera movido este espacio en siglos. Avanzas con cuidado y el sonido de tus propios pasos resuena apagado. Al empujar una cortina de cuero endurecido por el tiempo, entras en un lugar que parece más una cripta que un compartimento, el archivo del arca. Aquí es donde se ha almacenado la memoria del mundo. Te enfrentas a estanterías improvisadas hechas de listones de madera y piedra, cada una abarrotada con tablillas de arcilla, rollos de cuero, fragmentos de tela pintada y hasta tablas de madera grabadas con símbolos. No hay un orden obvio, es un caos meticuloso. Y al mismo tiempo, todo allí parece estar exactamente donde debería. Caminas entre los pasillos estrechos, pasando los dedos por las superficies ásperas de las tablillas. Algunas tienen inscripciones en escritura cuneiforme, otras son pictogramas, algunas son solo marcas, líneas, puntos, círculos parecen códigos, o tal vez solo bocetos de alguien que sabía que la escritura era la última forma de mantener al mundo entero unido. Dato histórico importante: las civilizaciones de Mesopotamia ya utilizaban tablillas de arcilla como forma de registro milenios antes de la invención del papel. Eran quemadas para hacerse permanentes. Algunas de estas aquí, al parecer, pasaron por ese proceso. Otras aún están crudas, frágiles, como si estuvieran esperando el momento adecuado para volverse eternas. Te agachas ante una caja de piedra, cerrada con una tapa pesada, que retiras con cuidado. Dentro hay un conjunto de rollos de cuero, cubiertos con inscripciones en tinta oscurecida. La mayoría parece ilegible, pero algunos caracteres brillan levemente. Bajo la luz, tal vez un tipo antiguo de tinta con propiedades minerales. Desenrollas un pequeño trozo y lees lo que parece ser un calendario. Pero las fechas no coinciden con ningún sistema conocido. Los meses son diferentes. Hay nombres de lunas y hay símbolos para cosas que no reconoces. Un triángulo invertido con puntos en las puntas, una espiral doble, una línea en zigzag con ojos en el medio. Te preguntas si estás leyendo un calendario o una profecía. Más al fondo hay una estantería cubierta con paños bordados. Cuando levantas el tejido, encuentras cajas con sellos de cera. En una de ellas, una pequeña placa de metal tallada con líneas finísimas. Son tan detalladas que necesitas la lente de aumento que encontraste anteriormente en el taller para ver con claridad. Lo que ves es impresionante, con mapas celestes, constelaciones, trayectorias lunares, un registro astronómico detallado que no debería existir en esa época. Pero ahí está, han guardado, han esperando, también encuentras trozos de tela cosidos con símbolos, fragmentos de historias, canciones, leyes. No lo sabes, pero cada uno parece contener un pequeño fragmento de un mundo que ya no existe, un mundo que intentaron preservar con hilo y aguja, casi poético, si no fuera tan desesperado. Y luego encuentras una caja diferente, no de piedra, no de madera, sino de un material que no reconoces, parece hueso pulido. Dentro hay pequeños discos, del tamaño de monedas, cada uno con inscripciones microscópicas en espiral. Cuando giras el disco bajo la luz, las letras cambian de forma. Algunas culturas antiguas llamaban a esto lectura viva, símbolos que solo revelan su sentido cuando la luz es la adecuada, o cuando el lector está listo. Los estudiosos aún discuten si existió un sistema global de registro simbólico antes de que las lenguas se dividieran. Algunos lo consideran un mito, otros, arqueología prohibida. Tú, ahora, solo lo llamas realan junto a una pila de tablillas grabadas. Encuentras algo mucho más personal, en una carta, escrita a mano, en tinta que ya ha comenzado a desvanecerse. Es simple, una petición de perdón, dirigida no a una persona, sino al mundo, firmada con un nombre desvanecido por la humedad, pero aún legible, bajo la luz adecuada. No es de Noé, es de alguien de la tripulación. Quizás uno de los hijos, quizás un escribano, quizás un amigo. Cierras los ojos por un momento. Hay tanto aquí, tanto intento de no olvidar, tanto combate contra el olvido. En un rincón aislado, encuentras un conjunto de rollos de papiro cuidadosamente enrollados en hojas de higuera secas. El olor es diferente, casi dulce. Al abrir uno de ellos, ves dibujos en escenas, como un cómic antiguo. La creación del mundo, la separación de las aguas, la caída de un hombre en el desierto, y por último,
Por último, la imagen de una embarcación, rodeada de estrellas, flotando no en un océano sino en el cielo. Tal vez eso fue más que un barco, tal vez fue un símbolo, un fragmento de algo, Mayo, Ere. Y ¿recuerdas la tablilla que parecía estar en blanco? Cuando la giras y la sostienes cerca del calor de la antorcha, inscripciones comienzan a aparecer, lentamente, como tinta mágica. La primera línea dice: Anto, si estás leyendo esto, es porque sobrevivimos. La frase termina con un símbolo, el mismo que viste cerca del altar. ¿Una espiral dentro de un cuadrado? Ah, no lo entiendes. Pero lo sientes. Te das la vuelta para salir y ves algo que no habías notado antes. En el techo, una inscripción con letras grandes, tallada directamente en la viga principal. Solo una frase, an escribir, es recordar en voz alta. Y tal vez sea por eso que trajeron todo esto. No para reconstruir el mundo con ladrillos, sino con memorias. Caminas despacio, con las manos aún cubiertas de polvo fino de las tablillas y el olor a cuero y tinta antigua impregnado en tu ropa. Ahora, el ambiente cambia una vez más. La madera bajo tus pies está pulida por tanto uso, y comienzas a escuchar algo que no habías oído en horas en risas. Suaves, contenidas, pero reales anecos de humanidad. Acabas de llegar a los aposentos de la familia de Noé. No se trata de lujo, no hay almohadas doradas, tapicerías ricas o camas con dosel. Lo que encuentras es algo mucho más raro en intimidad. Vínculos en huellas de personas que, incluso rodeadas por una tempestad divina, aún intentaban vivir, y no solo sobrevivir. Entras a una sala simple, separada por cortinas de lino grueso. En el suelo, alfombras trenzadas a mano. Están gastadas, pero limpias. Una estantería baja sostiene tarros de cerámica, todos con tapas esculpidas con pequeños dibujos, flores, animales, formas geométricas. Y entre estos tarros, objetos extrañamente personales, un peine de hueso cuidadosamente tallado con el nombre Naamá, una sandalia infantil hecha de fibra de palma, y un pequeño espejo de cobre pulido. Colgado en una de las paredes de madera, hay un tejido bordado en él, un árbol, y en las ramas, nombres en los hijos, las nueras, y al lado de cada nombre, un pequeño símbolo, un pez, una espiga, una estrella, un ojo cerrado. No entiendes todos, pero comprendes el gesto. Dato curioso, bordados como este eran comunes entre pueblos semitas antiguos como forma de registro genealógico y también de protección. Se creía que coser el nombre de alguien en un objeto lo hacía más resistente al olvido o al mal. Encuentras un baúl pequeño, abierto. Dentro, utensilios domésticos que no deberían sorprender, pero sorprenden. Una cuchara de madera tallada con corazones, un pequeño rodillo de barro para estirar masa, un conjunto de piedras lisas que probablemente se usaban como pasatiempo, quizás como un tipo de juego de mesa, tal vez solo un pretexto para mantener las manos ocupadas y la mente lejos del sonido de la lluvia, golpeando el techo día tras día. En un rincón de la sala hay un conjunto de ropas colgadas, no son uniformes. Cada prenda es diferente, algunas coloridas, otras ásperas, una visiblemente hecha de telas recicladas. Una de las túnicas tiene bordado en la espalda "Mañana será mejor". No es ironía, es esperanza. Te diriges hacia lo que parece ser el lugar de comidas de la familia. Una mesa rústica hecha de madera sin pulir ocupa el centro. Sobre ella, marcas circulares indican dónde se colocaban los tarros todos los días. Hay platos de cerámica agrietados y reparados, cucharas de hueso, vasos de barro. Uno de ellos tiene una grieta pegada con resina oscura, y al lado está escrito: "Aún sirve". Sonríes. Parece algo que cualquier familia diría. Más adelante, un nicho en la pared guarda pequeños objetos que claramente tienen valor afectivo. Un collar con una piedra azul mate, un anillo de cobre con las iniciales N más y NO, una estatuilla de arcilla representando a una mujer, sosteniendo a un niño, y al fondo, un pequeño cuaderno de hojas de papiro enrollado con una tira de cuero. Lo desenrollas con cuidado. La caligrafía es delicada, casi tímida. Se trata de un diario. En él, alguien, probablemente una de las nueras de Noé, describe los días en el arca no con números, sino con sentimientos. Hoy me desperté extrañando el olor de los higos. Él me miró diferente hoy. Creo que el fin del mundo ha sido bueno para nuestro matrimonio. El cachorrito de leopardo nos visitó durante la cena.
Nos reímos tanto que olvidamos la lluvia. Los historiadores aún discuten si existió un registro personal de la familia de Noé, o si todo fue idealizado posteriormente en relatos simbólicos, pero este diario parece más humano que cualquier escritura. También encuentras instrumentos simples de higiene personal, cepillos hechos de ramas con fibras, frascos con cenizas perfumadas, el equivalente a jabones, y sí, un recipiente con aceite de mirra, perfume y protección. Incluso en medio de la destrucción, alguien se preocupó por oler bien. ¿Y recuerda aquella arpa guardada cerca de la entrada del arca? Aquí aparece de nuevo, pero ahora, sobre una mesita, hay un cuaderno de canciones, no escrito, sino tallado en tablas finas. Las letras son rústicas, pero hay ritmo. La lluvia cae, pero el corazón baila. Una música compuesta durante el diluvio. La idea de cantar, en medio del fin de todo, es casi imposible de concebir. Y al mismo tiempo, perfectamente comprensible. En la pared opuesta, ves dibujos hechos a carbón a los hicieron niños. Probablemente, durante los primeros días, en un sol sonriente. Animales, lado a lado. Una figura enorme con barba blanca, guiando a todos hacia el barco. Y, más adelante, una imagen que te eriza la piel, una ventana con una paloma volando lejos. La leyenda tallada, ella volverá, ante sientas, en uno de los bancos bajos de madera. Aún hay almohadas delgadas, cubiertas por mantas tejidas. Pasas la mano sobre una de ellas y sientes la textura irregular, como si cada hilo contara una historia. Quizás realmente lo haga. Es extraño pensar que, en medio de una operación de rescate del mundo, había espacio para un retrato familiar, pero aquí está. Y en el centro del retrato, tallado en madera, a menos medio tosco, medio hermoso, está Noé, tomado de la mano con su esposa. Detrás de ellos, los hijos y las nueras. Y al fondo, un arca diminuta y un arco iris dibujado de manera torpe. Te levantas, más despacio esta vez. Este compartimento no fue hecho para impresionar, fue hecho para recordar que, incluso ante la destrucción del mundo, había amor, había rutina, había vida. Y tal vez eso sea lo más sagrado de todo lo que fue traído a bordo. Caminas por un corredor más estrecho, ahora, donde la luz de las antorchas apenas alcanza los lados, y la madera parece más húmeda, como si este sector fuera han evitado el aire, está cargado de algo diferente. No es exactamente miedo, sino una sensación de misterio denso, como si estuvieras a punto de descubrir una parte del arca que fue hecha para no ser discutida en voz alta. El sonido aquí es diferente, no son los mugidos familiares, ni el cacareo reconfortante de las gallinas. Oyes estalidos, silbidos, rasguños sutiles, sonidos que parecen salir de gargantas que no pertenecen a ningún ser que conozcas. Y es aquí, en este sector apartado y casi olvidado, que encuentras las jaulas cubiertas con pieles. Animalis místicus, extintus, o simplemente mal interpretados. Levantas la primera cubierta con cuidado. Dentro, hay una criatura de ojos muy grandes, para el tamaño de su cabeza, con patas delgadas y pelaje plateado, que cambia levemente de color bajo la luz. Te retrocedes, no emite ruido, solo te observa, con una serenidad que parece demasiado consciente. Una etiqueta en la jaula presenta un símbolo extraño, no una letra, ni un dibujo convencional, sino una secuencia de puntos y líneas, un código, una advertencia a tu izquierda. Otra celda contiene un animal que parece una mezcla entre un ave y un felino. Tiene plumas en lugar de pelo, pero anda sobre 4 patas. Cuando se mueve, las garras hacen un ruido metálico en el suelo de madera. Intentas darle un nombre, pero no puedes. No se parece a ningún animal registrado por la ciencia moderna. Dato curioso, Anjay, registros mitológicos antiguos, especialmente en las culturas mesopotámicas y persas, de criaturas híbridas, parte león, parte pájaro, parte hombre, parte toro. Aunque a menudo relegadas al campo de la fantasía, algunos estudiosos sugieren que estos relatos podrían haberse basado en especies ya extintas, mutaciones raras, o incluso observaciones imprecisas, bajo condiciones extremas, sigues avanzando. Cada jaula parece más extraña que la anterior. Hay una con lo que parece un lagarto gigante con pequeños cuernos alrededor de la cabeza, como una corona de huesos. En otra, un animal que recuerda vagamente a un caballo, pero con pezuñas divididas y ojos frontales, casi humanos. Las etiquetas continúan con símbolos, no nombres, quizás para evitar darles
identidad a estas criaturas? ¿O porque no había palabras conocidas para describirlas? Te acercas a una celda aislada, diferente de las demás, más oscura, reforzada con vigas gruesas. Dentro, solo hay silencio. Crees que está vacía, hasta que ves el movimiento sutil de algo en el fondo, enrollado como una sombra viva. Un par de ojos se encienden por un segundo, un destello dorado, y luego se apagan a nada más. Retrocedes por instinto, mejor no insistir. Los estudiosos aún discuten si estas criaturas, llamadas en algunas tradiciones animales de transición, realmente existieron o si son vestigios de una imaginación ancestral, sueños colectivos, arquetipos. Pero el hecho de que estén allí, guardados, alimentados, estudiados, da a entender que, para Noé, eran lo suficientemente reales como para ser salvados. En un rincón del compartimento encuentras un libro tallado, no escrito, sino esculpido en tablas de madera. Cada página muestra la silueta de una criatura y el símbolo correspondiente. Algunas tienen notas al lado, como comer solo raíces, no soportan luz fuerte, reaccionan a la música, así es, música. Una de las criaturas parece calmarse cuando escucha cantos. Te ríes y sientes un escalofrío al mismo tiempo. Más adelante, hay frascos de vidrio oscuro con líquidos etiquetados, quizás sueros, quizás remedios, y un gran pergamino colgado en la pared, con el dibujo de una espiral descendente. En el centro, un ser alado con 3 ojos y brazos alargados. Al lado, una anotación anúltimos de la línea del primer soplo. No sabes lo que esto significa, pero sientes que no deberías estar leyendo eso solo. Y entonces viene el detalle más extraño de todos. Una celda donde hay no un animal, sino un huevo An gigante en blanco, con vetas azuladas en la cáscara. Está envuelto en paños y paja, con brasas alrededor para mantener el calor. Aún está completo a no agrietado, no vacío solo, esperando bien. Y te preguntas, ¿esperando por qué? O peor aún, ¿esperando por quién? Te sientas en un banco rústico, tratando de asimilar todo. La lógica del arca siempre fue preservar la vida, pero aquí la vida se siente un poco diferente, como si este compartimento no fuera solo para guardar lo que existía, sino para proteger lo que el mundo no estaba listo para olvidar. O para recordar y... ¿Recuerdas ese símbolo repetido en tantos lugares? ¿La espiral dentro del cuadrado? Aquí aparece de nuevo, marcado en el suelo de madera, justo en la entrada de este compartimento, pero esta vez con una palabra grabada al lado, al origen. Te levantas con un escalofrío en la nuca. Este sector no habla sobre el fin del mundo, habla de lo que vino antes de él, y quizás de lo que aún puede venir después. Sales de allí en silencio. Los sonidos del arca regresan lentamente, el golpeteo rítmico de la lluvia, los crujidos de la madera, los mugidos de los animales conocidos, pero algo ha cambiado. Ahora sabes que no todo lo que estaba a bordo era para ser entendido. Algunas cosas fueron puestas allí solo para ser recordadas. Sigues tu camino, sintiendo que has visto lo suficiente para alimentar 50 libros y quizás algunos pesadillas. Pero hay algo que te atrae más adelante, una sensación, casi una intuición, de que el arca aún esconde más. Y entonces, encuentras un corredor estrecho, parcialmente oculto por cajas apiladas, como si hubiera sido intencionadamente olvidado. Empujas los objetos a un lado, encrujidos en polvo, ¿no? Y detrás de todo esto, una puerta baja, sin marcas, sin símbolos, solo madera lisa y oscurecida. Te agachas, empujas con el hombro y entras. Lo que encuentras allí no estaba en los planes ni en los mapas. Y, con certeza, nadie habla de esto en las historias para niños. Este es el compartimento de las cosas no registradas, de los objetos que tal vez no debieran estar en el arca, pero estaban y que de alguna manera escaparon de la vista de las generaciones. La primera cosa que ves es un espejo tan grande, con un marco tallado en espiral, el mismo símbolo que viste antes. Pero no es el espejo lo que te sorprende, es lo que está reflejado en el no, es la sala Anitú. Es algo oscuro, lento, como una imagen distorsionada de un lugar que no estás viendo. Desvías la mirada por instinto. Al lado del espejo hay una caja sellada con una tapa de piedra. Te agachas, tocas la superficie fría y notas marcas, no tallados, sino quemaduras, como si algo muy caliente hubiera sido colocado allí. Hay una inscripción en la tapa, pero está tan desgastada que no puedes descifrarla. Solo sientes que no debes abrirla, ni ahora, ni nunca. Dato curioso y perturbador: existen textos antiguos,
como los apócrifos de Enoch, que hablan sobre objetos celestiales, fragmentos de otros mundos que cayeron en la tierra antes del diluvio. Algunos dicen que Noé los encontró, otros creen que fue advertido para enterrarlos ampero. Y sí, él los llevó consigo. En una esquina de la sala encuentras un manto, no de tejido común, sino de escamas entrelazadas, como si fueran placas de metal orgánico. Cuando lo tocas, emite un sonido sutil, como un campanilla distante. Hay signos bordados con hilos de oro y cobre, formando símbolos que recuerdan a constelaciones, y junto a él, un objeto pequeño en un disco metálico, liso, del tamaño de la palma de tu mano, en frío al tacto. Lo giras de nuevo, sin inscripciones, sin función aparente, pero al sostenerlo por un tiempo, sientes una vibración N-M muy tenue, como si ese objeto estuviera despertando. En otra estantería, hay una colección de pequeñas figuras de piedra. Cada una representa un ser con forma humana, pero con alas, ojos extras o rostros dobles. Algunas están sonriendo, otras llorando. Una de ellas sostiene un objeto que parece ser el arca misma, pero volando. Te ríes, nervioso, y entonces te das cuenta, ninguna de estas figuras aparece en ningún otro lugar de la embarcación. Te preguntas quién las hizo, ¿por qué? Los historiadores aún discuten si el arca era solo un refugio físico o también espiritual. Algunos dicen que Noé cargó representaciones del mundo visible e invisible. Otros piensan que esto es pura invención simbólica. Pero aquí, frente a estos objetos, la duda parece tonta. Ya no tratas con teorías. Estás ante algo que fue enterrado en la narrativa por una buena razón. En una de las cajas, encuentras fragmentos de un texto, escritura torcida, hecha a prisa en arameo antiguo. Logras descifrar algunas palabras, no mencionar, no registrar, solo guardar, más directo. Imposible. Pero no son solo objetos los que te desconciertan. Hay un rincón entero cubierto con telas oscuras, donde están apiladas estatuas inacabadas, cuerpos humanos con rasgos animales, figuras alargadas, retorcidas. Algunas parecen estar en dolor, otras en éxtasis, y una, en particular, parece estar intentando salir de la piedra. Las manos esculpidas presionan los límites del bloque. Tocas y sientes que no debiste hacerlo. Más al fondo, encuentras un diario, pero este no es como los otros. Las páginas están cubiertas de dibujos hechos a mano, gráficos, fórmulas, diagramas de cuerpos y energía. Una especie de mapa de lo que parece ser el espíritu. El espíritu. El texto habla de líneas de fuerza, ejes del alma y centros de luz y sombra. Quien escribió esto sabía cosas que nadie en ese tiempo debería saber. Y entonces, casi escondido entre dos baúles, está un artefacto simple, un trozo de madera oscura, con una sola palabra tallada a no olvidar. Te sientas por un momento, tratando de entender. Este compartimento no fue hecho para contar una historia. Fue hecho para esconderla, para proteger, para encerrar. Y, ¿recuerdas ese huevo gigante? Aquí hay otro, pero este está agrietado vacío. Cierras los ojos, respiras hondo. El arca está llena de vida, de memoria, de fe, pero también está llena de silencio. Silencios deliberados y tal vez necesarios. No todo lo que fue salvado era para ser recordado, ni todo lo que fue olvidado se quedó atrás. Respiras hondo, intentando disipar la neblina de misterio que rodea la sección anterior, pero el arca, fiel a su naturaleza multifacética, te atrae hacia algo mucho más humano, literalmente, porque el próximo espacio es, sin rodeos, el sector de la higiene, el baño flotante más extraño y posiblemente más creativo de la historia. Ya te imaginabas que 40 días con decenas de humanos y cientos de animales en un barco cerrado requerirían algún tipo de sistema, pero nada te prepara para lo que ves ahora. El suelo cambia de textura en tablones más separados, con surcos que canalizan el agua. Caminas con cuidado y pronto vislumbras una fila de divisorias hechas con trapos gruesos colgados en estructuras de madera. Cada puerta tiene un pequeño símbolo, tallado en una hoja, una gota de agua, una espiral celaro y hasta una espiga de trigo. Eliges la de la espiral, por costumbre, o tal vez por superstición. Adentro hay un asiento rudimentario de madera con un agujero central, pero lo que llama la atención es el sistema al lado una serie de cuerdas y cubos conectados a poleas. Al tirar de una de ellas,
un cubo de agua cae lentamente, limpiando todo con sorprendente eficacia. Sí, acabas de descubrir el primer sistema de descarga manual de la historia, con un sistema de reutilización de agua filtrada por carbón y arena en compartimentos escondidos debajo de la estructura. Dato curioso, algunas civilizaciones de la antigüedad ya utilizaban sistemas similares en baños públicos, especialmente en la antigua Roma, pero este aquí es anterior a todo lo que conocemos y, honestamente, más ingenioso que algunos baños de las carreteras. Salís de la cabina y te diriges hacia una estantería llena de frascos de cerámica. Cada uno contiene una mezcla diferente y arcilla gris, con hojas trituradas, arena fina, cenizas con hierbas secas. Son los papeles higiénicos del arca, versiones alternativas de limpieza. Un frasco, marcado con tinta roja, tiene una advertencia grabada a no usar más de 2 veces. Justo en otra esquina, encuentras un espacio claramente destinado al baño, una gran tina de madera, profunda y con marcas de uso. Cerca de ella, odres colgados del techo, probablemente llenos de agua tibia, cuando se exponen al sol a través de las pequeñas aberturas superiores del arca. Y al lado, esponjas naturales, estropajos hechos de fibras de cáñamo y hasta un jabón primitivo hecho con grasa animal y cenizas, envuelto en hojas para conservar el olor. Y hablando de olor, el arca no era un spa, obviamente, pero encuentras recipientes con hierbas aromáticas secas, utilizadas como incienso, hisopo, mirra, romero, menta silvestre. Los manojos eran quemados en potes de barro perforados, esparciendo un aroma suave por el ambiente, no para disfrazar totalmente, sino para recordarle a la gente que aún había algo hermoso en el aire. Encuentras una cesta trenzada con ropa sucia, al lado de una tabla de lavado. Sí, había un sistema de lavandería flotante, jabones rudimentarios, cepillos hechos de huesos aplastados y mechones de crin atados, y un sistema de secado con cuerdas cruzadas sujetas al techo. Una prenda está tendida allí, una túnica infantil, con dibujos pintados de sol y agua casi ingenuo, casi triste en un rinconcito. Hay un recipiente curioso, un pequeño frasco de barro, sellado con cera y cubierto por un paño atado con cuerda. Al abrir, el olor es fuerte, dulce y fresco. Es un perfume, mezcla de resina, miel y alguna esencia cítrica. Al lado, una tablilla dicen para días malos. Sonríes y luego te entristeces, porque debió haber habido muchos. Los historiadores aún discuten cómo se mantenían los sistemas sanitarios en estructuras móviles en la antigüedad. Algunos sugieren que se usaban compartimentos sellados. Otros defienden que los excrementos se descartaban directamente en el agua a través de trampillas. Pero aquí ves otro tipo de ingeniería, un sistema de compostaje primitivo, cubos sellados con tapas pesadas, mezclados con acerrín y hojas secas, dejados en compartimentos bien ventilados, lejos del área de los animales, y sobre cada cubo una inscripción diferente: Hesidu Seku, Húmedu, Mistu. ¿Y recuerdas el jardín secreto? Algunos de esos residuos se utilizaban como abono. Sí, el ciclo estaba completo. El arca no solo preservaba la vida, reciclaba todo, hasta lo que no se quiere recordar. Encuentras un conjunto de pequeños frascos con tapas de tela. Son aceites de limpieza, uno de ellos, oscuro y denso, hecho con grasa de pescado. Otro, claro como la miel, exhala un olor a lavanda silvestre. Al lado, pañuelos suaves cortados con precisión, toallas reutilizables, probablemente individuales. Al final del corredor, encuentras lo que parece ser el baño reservado de la familia de Noé. Un poco más espacioso, con mejor ventilación y, detalle encantador, una tablilla con un dibujo infantil de una paloma usando una corona. Un mog escatológico bíblico adorable, y en uno de los últimos compartimentos hay algo totalmente inesperado. En un pequeño espejo colgado, con la siguiente frase grabada sobre él así: puedes mirarte hoy, has ganado el día. Te quedas parado por un instante, mirando tu reflejo en el rostro cansado, los ojos llenos de historias. Y entonces entiendes más que limpieza. Este sector trata sobre dignidad, sobre recordar que, incluso en el fin del mundo, seguimos siendo humanos. Aún nos cepillamos los dientes, cuidamos del cabello y limpiamos lo que necesita ser limpiado. Y, si tienes suerte, salimos oliendo a menta. A menta respiras hondo. La vida a bordo era dura, apretada y sin duda maloliente,
pero había orden. Había estrategia y, sobre todo, había un esfuerzo casi terco por mantener la civilización. Civilizada. Salís del área de higiene con una extraña admiración por un jabón hecho de grasa de cabra y ceniza. Porque ahora, entiendes, eso fue lo que mantuvo la cordura de todos a bordo. Salís del sector de higiene con un respeto renovado por las toallas de cáñamo y los estropajos de crin. Pero el arca aún no ha terminado de sorprenderte, porque ahora llegas al sector más ligero de todos. Literalmente, un espacio que parece vibrar con ecos de risas, melodías y creatividad encerrada. Estás en el área de entretenimiento, o como quizás deberían llamarla, el refugio contra la locura flotante. A simple vista, parece una sala común, pero poco a poco, tus ojos van captando los detalles. El suelo está desgastado en ciertos puntos, donde los pies solían golpear al ritmo. Las paredes tienen marcas de tiza, dibujos, partituras rudimentarias. Una caja de madera en la esquina alberga instrumentos primitivos en tambores de piel estirada, flautas de hueso, una arpa con cuerdas de lino, e incluso un instrumento que se parece peligrosamente a un xilófono, hecho de huesos y conchas san. No esperabas esto. Nadie espera que el fin del mundo tenga una banda sonora. Te acercas al arpa y tocas una cuerda. El sonido es suave, melancólico, aún afinado a pesar del tiempo. Una tablita tallada reposa al lado Ann. Cuando el agua suba, canta más alto. Sonríes. Hay un banco largo con marcas circulares, restos de comidas compartidas. Quizás Ann, pero allí también están apilados pequeños bloques de madera, cada uno con palabras grabadas a ancoraje. Tempestad, cabra, amor, viento, un juego, quizás, Ann, o ejercicios de escritura, o poesía improvisada. Uno de ellos dice veces, la lluvia cae solo para hacernos escuchar mejor. Sin duda, alguien en este arca sabía usar las palabras con más ligereza que la madera. En un baúl bajo, encuentras juguetes, hechos a mano, por supuesto. Animales tallados en madera con ruedas, figuritas de barro con rostros exagerados, cuerdas trenzadas para saltar. Un conjunto de piedras de colores, pintadas con tintas naturales, sugiere un juego de mesa, quizás de estrategia. Las piezas están dispuestas sobre una tabla grabada con líneas que se cruzan en círculos concéntricos. Reglas, ninguna a la vista. Pero imaginas que no importaba mucho. El juego era una excusa para olvidar la tormenta afuera. Encuentras un diario de a bordo, diferente de los anteriores. Este tiene cubiertas pintadas, garabatos, dibujos de animales con nombres graciosos como Señora Gran Boca y Señor Caracol Rápido. La letra es temblorosa, de una niña. Frases como hoy jugué a adivinar sonidos con papá y el elefante se tiró un pedo de nuevo. Son anotaciones frecuentes. Te ríes, una risa genuina, que escapa fácil. Dato curioso, en registros arqueológicos, muestran que incluso en las civilizaciones más austeras, como los hititas y los babilonios, los juguetes y los instrumentos musicales eran comunes. Incluso en tiempos de guerra o de hambre, el ser humano, incluso hundiéndose, parece insistir en reír a no, en cantar. Te acercas a un área donde las paredes se han transformado en pizarras improvisadas. Hay poemas garabateados, acertijos, hasta anotaciones de competencias. Uno dice, ¿cuántos truenos hasta que el cuervo vuelva? Otro, Ann dibuja un elefante sin levantar el lápiz del papel. En la esquina opuesta, hay una especie de biblioteca portátil en rollos de cuero con historias. No mitos en historias, algunas con personajes humanos, otras con animales que hablan. Una se llama El pez que sabía volar, otra, El hombre que conversaba con las estrellas. Hay un rollo titulado simplemente Cuando la tierra se puso a remojo. Probablemente una sátira. Te agrada el autor. Y entonces encuentras un instrumento inesperado en un tambor grande con símbolos pintados en la piel. Cuando lo golpeas, el sonido es grave, pulsante. Debajo de él hay una anotación grabada para llamar a los que están lejos o a los que están dentro. No estás seguro de si esto es literal o metafórico, pero suena importante. Colgadas en la pared están máscaras de madera, expresiones exageradas, ira, tristeza, risa desmedida, asombro, un teatrillo. Probable, quizás las personas a bordo no solo jugaban, tal vez actuaban, recontaban historias, dramatizaban lo que no podían expresar con palabras simples. También encuentras una caja con cartas hechas a mano, no de barajas, sino de intenciones. Cada una tiene un desafío o propuesta
Escribe una carta al cielo, dibuja tu miedo, finge ser uno de los animales por un día. Herramientas de escape, herramientas de cordura. Los historiadores aún discuten si había tiempo o espacio para el ocio durante la travesía del arca. Muchos sostienen que la supervivencia requeriría enfoque total, pero ¿y si la propia supervivencia también exigiera risa, música, ligereza? Después de todo, el cuerpo puede soportar mucho, pero la mente necesita bailar de vez en cuando. Y ¿recuerdas la flauta de hueso? ¿Ves una anotación al lado de ella, grabada en una tablita pequeña? Ella lloraba mejor que nosotros. Te sientas en un banco cercano a la ventana superior. Una de las pocas que quedan, el sonido de la lluvia, ahora solo un eco, se acompasa con el sonido del tambor que tocaste hace poco. Cierras los ojos y por un instante sientes lo que quizás todos ellos sintieron, aunque, incluso entre bestias y tormentas, hay un lugar donde se puede reír, bailar, cantar y, si es posible, olvidar que el mundo estaba acabando, porque al final, el arte no es lujo, es supervivencia. No te das cuenta exactamente de cuándo para la lluvia, quizás porque su sonido ya se ha convertido en música de fondo en tu mente, como ese ruido constante que solo se nota cuando desaparece. Pero en algún momento, al salir del área de juegos e instrumentos, percibes en el silencio ha cambiado. Ahora es más abierto, más ligero, respiras, y el aire, por algún milagro, parece menos pesado. Estás en el último sector del arca. Es el fin del viaje, el compartimento más cercano a la salida. El lugar donde el ciclo se completa, el desembarque, lo que quedó y lo que se perdió para siempre. La madera aquí está más desgastada. El olor es a sol, o al menos a lo que el sol habría olfateado si pudiera atravesar todas esas semanas de oscuridad. Sientes una corriente de aire, muy suave. Hay una ventana abierta, y a través de ella, una luz dorada entra, tocando las paredes como los dedos de un viejo amigo que nunca se rindió. En el centro del compartimento hay una pila organizada de objetos, no aleatorios, no olvidados, sino dejados anintencionalmente, un arco roto, un par de sandalias gastadas, un diario con páginas arrancadas, un muñeco de tela con un solo ojo y, en la parte superior de la pila, una tablita de madera con una única palabra grabada, Anquedó. Caminas un poco más y encuentras los baúles que quedan. Algunos están abiertos, vacíos, otros aún cerrados, pero con grietas y señales de que fueron vaciados con prisa. Levantas la tapa de uno y encuentras trozos de cuerda, un libro mojado, un pedazo de tabla con números rayados. Quizás una cuenta de los días, pero lo más curioso es un objeto pequeño, no, una caja de arcilla con una tapa en forma de hoja. Dentro, solo tierra seca. Un billete tallado en la tapa dice no plantarán. Y te preguntas, ¿qué semilla sería esa? Más al fondo, hay marcas en el suelo, hay huellas en rastro, como si alguien hubiera caminado en círculos o arrastrado cosas hacia afuera. Pero el arca nunca tuvo una afuera. No hasta ahora te acercas a la escotilla, aquella que da al cubierta, y ahí está el pestillo de madera grueso con marcas de manos alrededor. Algunas pequeñas, otras grandes, todas empujando, todas queriendo salir. Dato curioso, según algunas tradiciones judaicas, Noé solo salió del arca cuando Dios le habló por segunda vez. El primer mandato fue entra, el segundo, sal. El silencio entre los dos duró meses. Imagina vivir así, entre dos mandatos, sin saber si el mundo aún existe. Subes una pequeña escalera. Las tablas crujen como si celebraran tu llegada, y entonces lo ves en luz real dorada, el sol atravesando las nubes, golpeando el cubierta sucia. Ahora seca, cierras los ojos. Sientes el calor Nogem, a menos abraza. Al abrir los ojos, ves las primeras plantas creciendo entre las grietas de la madera. Pequeños brotes tenaces, verdes, casi felices. Hay marcas en el cubierta, marcas de garras, patas, ruedas improvisadas y también marcas humanas de pies, descalzos, pasos cortos, pasos firmes en rastros de la salida. Pero una huella llama tu atención. Es la única que parece estar quieta, anfillan como si alguien hubiera estado allí, mirando hacia atrás. Quizás Noé, quizás alguien que no quería salir, o que necesitaba guardar un último adiós. Encuentras una pequeña bandera improvisada atada al costado, un trozo de tela con una espiga bordada. El mismo símbolo que viste en las vestimentas, en los utensilios, hasta en el altar.
Tal vez no sea solo un grano, tal vez sea un recordatorio a todo comienza de nuevo. Y luego encuentras el último objeto, una piedra ancha con inscripciones por todos lados. Nombres, frases en dibujos. Es un monumento rudimentario, hecho por la familia, por los sobrevivientes, un epitafio para el mundo que se hundió. Está escrito, aquí termina el barco, pero comienza el recuerdo. ¿Y entiendes todo esto? Los animales, las plantas, los espejos, los baños y las flautas. Era un plan de escape de la extinción, pero también era un memorial. Un acto desesperado de recordar. ¿Y recuerdas aquel ramo de olivo colgado en el techo de la estufa secreta? Aquí aparece de nuevo, pero ahora en un tazón con agua limpia, flotando, un símbolo de la alianza, de la promesa, de lo que quedó y de lo que aún vendrá. Cierras los ojos una última vez, respiras hondo, escuchas el sonido del viento, el crujir de la madera, el eco de la memoria, y te das cuenta de que, más que cargar animales, más que salvar personas, más que resistir el diluvio, el arca cargó historias. Y ahora, ellas te pertenecen. Permaneces allí, inmóvil, sintiendo el calor del antiguo sol tocar tu piel. No es el mismo sol de antes, ni tú eres el mismo que entraste. Algo en ti se dejó en aquella arca, y algo de él, a menos misterioso, ancestral, irreversible, se quedó contigo. El viento sopla suave, como si quisiera acunarte todo lo que fue dicho, visto y sentido. A lejos, oyes el eco de risas, el tintineo de las flautas, el golpe de pequeños pies corriendo sobre la madera y el último suspiro de la lluvia que ya no vuelve. El arca se silencia, no por cansancio, sino porque ya contó todo lo que necesitaba. Vuelves la mirada hacia el horizonte, la tierra comienza a secar, las primeras semillas ya germinan en el barro, un nuevo comienzo está en marcha. Pero por dentro, aún es noche y está bien, porque ahora llevas dentro de ti no solo una historia, sino una travesía. Tal vez esta no haya sido solo la historia del arca de Noé, tal vez también haya sido la tuya, la historia de quien carga pesos que nadie ve, de quien ríe incluso en el fin del mundo, de quien cuida de la belleza cuando todo se derrumba, de quien, en medio del caos, insiste en amar, en recordar, en sobrevivir. Ahora, respira hondo, relaja tus hombros, aleja los ruidos y permítete partir. Las aguas ya bajaron, la tierra ya apareció, Ankh, y tú estás a salvo. Cierra los ojos despacio, deja que las últimas imágenes floten hasta disolverse como niebla en el amanecer. Solo siente Anjas, navegado Anjas escuchado, y ahora, duermes. Buenas noches. Buenas noches.